Vamos a hablar un poco de salud mental, psicoanálisis y demás. En este caso con los chicos que nos acompañan de Metáfora, Psicoanálisis y Salud Mental de la ciudad de Santa Fe. Venían a promocionar un evento, pero en el medio pasaron cosas. Me encanta la frase, pasaron cosas. Traen a Alexandra Cohen y Vos de qué te reís, se llama el evento. Será el viernes 11 de abril a las 8:30 de la noche en La Moreno, Marcel Candioti 3341. Están con nosotros Camila Buletich y Bruno Ruggiero. Espero haber nombrado bien sus apellidos. Bienvenidos. Sí, ¿Los dije bien? Cerca del micrófono, por favor. Lo único que les pido. Les voy a dar la indicación ahora porque si no, después se va a complicar. Decía que pasaron cosas porque ayer, lo comentábamos un poco fuera de aire, vi la placa entradas agotadas. ¿Qué pasó? No, por suerte la gente acompañó muy bien el evento, que venimos pensando hace bastante. La verdad que Alex es una psicoanalista que venimos siguiendo hace bastante tiempo. Nos gusta mucho cómo escribe, cómo divulga. No es fácil divulgar y no divagar. Y la verdad que nos gusta mucho su modo de transmisión. Así que bueno, intentamos apostar a esto y la verdad que funcionó muy bien. Con mucho apoyo de la gente. En muy poquito tiempo la verdad que llenamos La Moreno, la sala Moreno. Sí, está bueno también que es un evento, digo, un viernes para juntarnos a pensar respecto del psicoanálisis, a preguntarnos unas cosas y en este caso hablar del humor. Y la verdad que se hayan agotado las entradas, la verdad que es una alegría. Bien, lo primero que tenemos que decir entonces, como información, es que no hay chances de nada. Totalmente agotado el evento. Y en principio todavía no tenemos más disponibilidad de entradas, pero veremos. Díganle a Alex que haga 2 fechas. No estaría mal. Nosotros encantados. Para quienes no la conocen, Alexandra Cohen ha escrito muchos libros, ensayista. Yo era muy fanático el año pasado de su columna en Blender. Sí. En el programa Dinero de Amor me parecía una columna increíble. Y también, bueno, este tópico de tocar quizás la psicología, el psicoanálisis en particular, desde el humor, que no sé cómo los atraviesa eso a ustedes. Mira, en realidad nosotros es un tema que, si ya la seguimos a Alex antes de que escriba el libro, que este libro es el último, ella tiene una serie de libros que la verdad que son muy interesantes, del amor, del cuerpo, bueno, recorre como bastantes tópicos que están buenos para pensar. El humor es algo que desde que estudiamos nos interpela, nos atraviesa, es en algún punto ¿cómo decirlo? Una herramienta, un método o algo en el que nos apoyamos, no solo para la práctica, porque también lo utilizamos mucho todos creo en la práctica, sino también para la cotidianidad y el atravesamiento bueno de la existencia, que no es nada fácil. Claro, menos en este contexto. Hay algo que Alex trabaja mucho en torno a, usa la herramienta del humor para pensar también la práctica clínica del análisis desde otra posición distinta, digamos, ya se apoya en el humor, digamos, como para por ahí escaparle a algún lugar un poco más solemnes y rígidos, ¿no? Y nos parece interesante y hace rato que venimos apoyándonos también en eso, que leemos en ella. Y el libro que viene a presentar es el que tenés en mano. Sí. Estaría bueno mostrarlo, El sentido del humor, Alexandra Cohen. Que también hay que aclarar, nosotros el año pasado le hicimos una entrevista a Martín Cohen, que es su pareja, pero que solo comparten el apellido, no tienen un vínculo, no tienen, o sea, no es que use el apellido de su marido, porque eso surge. Son Cohen y Cohen. Cohen y Cohen. Cohen y Cohen. Pensaba en el humor y en la psicología, el psicoanálisis, y uno dice, por ahí si vemos a alguien que se ríe mucho de lo que está pasando, uno tiende a pensar que no se lo toma en serio, reírse o buscar una salida por el humor. ¿Qué se dice desde el psicoanálisis? ¿Es una manera más sensible de tomarse las cosas? ¿No tiene que ver con la sensibilidad con la que te atraviesa la realidad? ¿O cómo es? Bueno, de hecho, todo lo contrario, ¿no? El poder reírse en algún punto es tomar las cosas en serio. Alex toma de muchos autores esta idea de que el humor funciona para desacralizar verdades. Para desarmar un poco, ¿no? Algunos lugares que operan, ¿no? Ahí como imperativos. Por ejemplo, Capusotto. ¿Vieron que no sé si les gusta Capusotto? Sí, mucho. Bueno, él tiene un montón de parodias respecto de cuestiones sociales que quizá hablan mucho más de verdades que si lo hablaríamos de manera seria. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El ribotril, la parodia. Robotril, perdón. Robotril. Por ejemplo, la figura de Robotril que
en algún punto denuncia la sobremedicalización de la sociedad en relación a los mandatos capitalistas. Pero en vez de, no sé, sentarse y dar un discurso bochornoso respecto de, bueno, que el capitalismo nos exige mucho, bla, 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 el tipo desde la risa, que lo dice Alex esto también, trafica verdades que quizá de otra manera no podrían pasar. Incluso en situaciones mucho más angustiosas, qué sé yo, el humor negro, por ejemplo, uno puede denunciar cierta cosa angustiosa desde otro lugar. Es como una aduana. Bueno, nosotros en ese sentido el año pasado tuvimos una actividad, un evento que hicimos respecto del humor y la política, pensando mucho en la figura que aparece hace un tiempo de los memes, ¿no? En relación a la política, y nos habíamos tomado, bueno, a pensar videos de Capusotto y también de Hermana Beba, no sé si la conocen. Sí. Sí, hablamos salió acá. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, me parece muy interesante ver el recurso que puede armar ahí respecto del humor y el hacer con el conflicto, en este caso con discursos políticos, ¿no? Y desde ahí creemos que es una vertiente de hacer cosas serias, ¿no? Con cosas que nos afectan, digamos. Sí, es un modo de hablar de cosas muy serias. Por ejemplo, la hermana Beba, con lo que hace, que no dice, che, no sé, es terrible lo que está pasando, no puede ser que el gobierno haga esto y esto y esto, se ríe de ciertos videos y situaciones en donde queda totalmente expuesto, qué sé yo, qué tanto que puedo decir, pero lo terrible, sí, discurso negacionista, la falta del ejercicio de derechos, qué sé yo, todas estas cosas que están sucediendo, y a partir de la risa y ese personaje que ella generó, se llega de otra manera y se puede hablar también, porque al uno poder desacralizar ciertas verdades y ciertos discursos nos permite pensarlo y hablarlo y ponerlo en cuestión. Aparte, lo fácil que es hablar de lo que te incomoda riéndote, en vez de hablarlo desde ese lugar tan serio que es como decir, che, esto está pasando, y reírte de lo que tanto lo propio como lo ajeno, ponerlo en un contexto. Es más, por ejemplo, a mí me causa mucho el arre. El concepto de arre, que viene después de decir una cosa que quizás es súper ofensiva o real o dolorosa, y los cerrás con un arre como diciendo, bueno, le quito ese peso. Claro. Sí, nosotros que creemos que el humor te saca un poco de esos lugares impotentes, ¿no? No poder hacer algo con ciertos conflictos. Y hay un límite entre... Porque el humor es una construcción, es algo que pensado, pero hay un límite entre la risa y la negación. Sí, me río tanto de todo lo que está pasando para no aceptar que me está pasando algo grosso. Bueno, también eso es caso por caso. Habrá quienes se rían. Cuando te cuento el mío, aprovechamos. Habrá quienes se rían, claro, para no saber nada. O hay diferentes tipos de risa. Bueno, Juli, que es una de las integrantes de Metáfora, ella hizo una tesis respecto del humor, una tesis de grado cuando terminamos la facultad, la licenciatura, y investigó en profundidad, y ella siempre nos cuenta de que una de las cosas a la que llegó es que hay dos tipos de risa. Creo que una es la maníaca, no me acuerdo el nombre de la otra. Básicamente, una de las risas refiere a algo tramitado, esto que vos decías, ¿no? De que, bueno, me río de algo que ya no me duele, o porque me río ya no me duele, y otra risa es como, me río pero me está matando, ¿viste? Como, me está destruyendo. Me está destruyendo, sí, hay una negación ahí. Pero no todas las risas son iguales. Claro. Y el humor quizás como herramienta para comunicar, porque yo a ustedes los sigo mucho por Instagram, y ustedes apelan un montón a por ahí, no sé si una especie de línea editorial, pero comunicar cosas con fotos de personajes muy argentinos, muy humorísticos también. Sí, que fue un debate, porque cuando nosotros queríamos empezar a transmitir, por eso también hace tanto la seguimos a Alex, porque nos parece muy importante la divulgación del psicoanálisis, y siempre nos dio miedo este roce que decía hoy entre la divulgación y la divagación. Y también nos daba mucho miedo el quedar en esa imagen de analista, como decía Bruno hoy, solemne, serio, el analista que te dice 3 palabras y te cambiaría la vida, bueno, qué sé yo. Queríamos justamente, estamos en eso, construir otra imagen de lo que es el psicoanálisis, el psicoanalista y demás. Entonces, bueno, fue un debate entre todos de cómo transmitir, y como decíamos hoy, el humor fue algo que siempre nos acompañó, y nos parece una herramienta que, si bien debatimos muchísimo, porque también es como un borde ahí que a veces nos da miedo, que se entiende, que genera eso que uno transmite, pero la verdad es que funcionó bastante bien. Que son estos chicos? Son una página de memes, tranquilamente, pero después lees, hay otra, me parece otra profundidad. Y también es el lenguaje de la época. Sí, también es el lenguaje de la época, entonces si nosotros subimos, no sé, un texto gigante referido del humor en la antigua Grecia,
estoy diciendo un chiste obviamente, Sí. y probablemente nadie lo lea y a nadie le llegue y nadie se siente identificado, digamos. Entonces está bueno poder Un poco hacer Alex uso de en eso. este libro hace un recorrido en relación también a esto de las formas de transmitir saber y cuestiona esto de la transmisión de saber rígido, de solamente ponerse a pasar teoría y por otro lado como que realza la posibilidad de esto de hacerse preguntas, de encontrarse, de generar otro tipo de transmisión que tenga que ver más con lo que se enuncia, esto como si el uso de los memes, de otros recursos, que tanto en sentarnos a hablar de un seminario de Lacan y poder transmitir todo el seminario de Lacan en las redes. A ver, también es necesario obviamente la formación y Sí, siempre nos sin formamos duda. y lo teórico es sumamente importante. El punto es cómo poder transmitir eso. Que realmente es bastante Realmente hacer la difícil. posibilidad de una transmisión, digo, que Sí, haya sí, un sí. intercambio con el otro, digo, que algo se genere. Sí. Digamos, ahí. Que sea democrático. Y en el saber. ejercicio de la profesión o de estos ejercicios que comandados por el psicoanálisis, encuentran dificultades para bajar a tierra lo que aprendieron en la facultad o todo ese bagaje cultural que tienen para que alguien cuando viene con un problema no le citen a Lacan y le den una herramienta concreta para el problema. Y bueno, el humor es una gran herramienta. A ver, obviamente, Un chiste entre sesión, ¿Cómo? un chiste en la sesión, por ejemplo. Y bueno, y tu pero psicóloga cuando- mirándote Paráfrago. totalmente seria. Yo uso muchísimo el humor, Bien. por lo menos personalmente, en lo que es la clínica. Obviamente que hay modos y modos, tiempos y tiempos. Hay una concepción del humor que nos gusta mucho, que me parece que es muy válida. ¿Quién soy yo para que me parezca válida? Claro. Pero que es el humor es comedia más tiempo. Perdón, es tragedia más tiempo. ¿Qué quiere decir? Que algo terrible que nos pasó necesita un tiempo para ser elaborado y eso después se vuelve risa. Es como decir chistes de la Shoah, que es el holocausto, digamos, está mal dicho, pero se dice la Shoah. Se necesitó mucho tiempo para poder hacer chistes y que todavía igual depende quién lo diga, no sé, Sí. no es lo mismo que lo diga un judío a Es que verdad. lo diga otra persona, lo digo porque soy judía, digamos. Cómo suena eso, cómo se sanciona eso, pero digo, estamos hablando de algo terrible y que por lo general cuando se cuentan esos chistes dan mucha risa. Y estamos hablando de algo terrible. Entonces digo, cuando hay un tiempo y cuando hay una elaboración, el humor como herramienta en la clínica, digo, en la tragedia personal, por decirlo de algún modo, obviamente depende de qué cosa, ayuda mucho, o por ejemplo a sacarnos de lugares como de la ironía, uno usa mucho de, che, tan importante es eso que está diciendo, de verdad tiene tanto lugar, o cuestiones así. No me acuerdo cuál había sido tu pregunta, perdón. No, eso no, nada más es que hablaban del difundir y no divagar, algo así, del saber, el conocimiento, y si era muy difícil en la práctica, pero ya está. Hay algo que también Alex se toma de respecto del humor que tiene que ver con la idea del hallazgo, de la sorpresa, de lo sorpresivo que tiene el humor de ciertos chistes. Y se apoya mucho eso para poder trabajarlo en la práctica del análisis. Digo, de esa disposición a poder sorprenderse con algunas lecturas con los pacientes, de no ir con ya lecturas prefijadas, digo, ¿no? De ir a volcar esto que vos decías, ir a volcar una teoría y hacer que se encaje en el malestar del paciente, sino que, una disposición a encontrarse con ciertas sorpresas. Sí, digo, ¿no? o también usamos mucho lo que es la metáfora, justo, no es que quiero hacer un chivo ahí, no, pero en serio, se usa mucho la metáfora, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el cine, la literatura, entonces también eso sirve como punto de encuentro con ejemplos y demás, con un otro que viene a, como bien decías hoy, a contarnos su padecer. Qué sé yo, no es nada fácil. Bien. Solo Sol, no sé utilizo- si querías preguntar algo. No, creo que lo que él se refería era esto de difundir el psicoanálisis tiene su dificultad también, porque hoy en día todo el mundo habla de psicología, todo el mundo habla con mucha liviandad y se juzga mucho al psicoanálisis también cuando no Tal se cual. sabe qué es lo que pasa con el psicoanálisis en algún punto. Entonces creo que esto del humor, stalkeándolos a ustedes también, aparecen Phoebe, aparecen personas que te llaman la atención y tenés ganas de quedarte en ese lugar y leer, por lo menos, aunque no entiendas, pero te llama la atención y creo que está buenísimo ese recurso de poder usar actualidad y nada, y esto de la risa creo que es fundamental. Sí, para todo. eso que decís, la verdad que es el tema que nos atraviesa este año particularmente, aunque lo venimos pensando, de el prejuicio que se tiene del psicoanálisis. Esto de que hablábamos hoy, que vas a un analista y primero que, por ejemplo, que hago yo, que soy una mujer que
que no soy tan grande, no tengo anteojo ni barba gris, digo, porque se espera un poco eso, alguien de traje y corbata con... ¿Dónde está la camita para acostarme? El diván, claro, como la necesidad exclusiva del diván para ejercer y demás. Y sobre todo esto, esta palabra que es muy importante, la solemnidad, ¿viste? Como alguien que te dice, bueno, nos vemos la próxima. Y bueno, la realidad es que sí, es cierto que hubo corrientes del psicoanálisis que leyeron de esa manera a Lacan, por ejemplo, lo cual a nosotros nos parece bastante terrible, pero no todos. Y hay un psicoanálisis nuevo que se está generando en las generaciones nuevas, que si bien obviamente es en base al psicoanálisis que se pensó, al de Freud y demás, se actualiza con la época. Freud dice, la vida cambia, el psicoanálisis también. Así que esto, si uno no se ayorna a la época y que no es... qué sé yo, no serle fiel, porque no es una religión. Hay que leerlo todo el tiempo. Totalmente. Entonces, bueno, está re bueno esto que decís, porque... Que de ahí de leerlo es la posibilidad de generar nuevas posiciones, nuevas preguntas, nuevas formas también de ejercer el psicoanálisis o hacer algo, digamos, en torno al psicoanálisis. Bueno, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, y no somos tan grandes, digamos, nunca pensamos en la virtualidad. Claro. Y después de la pandemia, primero que han cambiado muchas cosas en las subjetividades y en los modos de ejercer nuestra profesión. Y hoy es un modo que funciona, el de la virtualidad. Y nunca lo estudiamos. Pero también está este prejuicio de la gente decir, no, quizás nunca hizo análisis y plantea, no, a mí me gusta la presencialidad. Y creo que la virtualidad dio un espacio enorme a poder acceder a otros profesionales también. Sí, Mi psicóloga es de Córdoba, por ejemplo, y yo la amo y digo, wow, qué locura. Si yo me hubiese negado a la virtualidad, no hubiese tenido esta maravilla de mujer. Claro. La transferencia es total. Voy a caer el riesgo de hacer una pregunta bastante general, pero sacándolo de ese peso y de esa carga prejuiciosa por ahí del psicoanálisis y llevándolo al contexto particular santafesino, mi pregunta es cómo estamos, porque en algún sentido uno ve un evento que va a hablar de psicoanálisis y de humor. Está bien, Alexandra Cohen mueve su gente, pero que agote casi faltando un mes, ¿qué hay ahí? ¿Hay una demanda? ¿La gente va más a metáfora? ¿Qué sienten ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es el síndrome de época? Estoy haciendo un montón de preguntas, sí. Lo sé, pero me acuerdo la última vez que vinieron, que hablamos de pandemia y de lo roto que estábamos, y ahora estamos heridos por todos lados, en un contexto nacional complicado del mundo ni hablar, pero no sé cómo lo perciben. ¿Qué pasa ahí en su lugar de trabajo, en su proyecto? Yo creo que hay es una lectura muy personal, no tengo la posta. Creo que hay una necesidad muy grande de encuentro y de poder hablar, de poder hablar de ciertas cosas, como dice la canción. Por ejemplo, nos pasó cuando hicimos lo de que nosotras vinimos con Julia acá, lo de la promesa de la felicidad, la charla que dimos, bueno, y ellos hicieron lo del humor y política, que también se llenó bastante rápido. Y bueno, nada, no somos Alex Cohen, eran las temáticas lo que convocaban. Y me parece que hay una cuestión de mucha soledad respecto a algunas preocupaciones. Por ahí lo que invaden los medios de comunicación, sobre todo en los canales de cable y demás, no son este tipo de debates y de charlas, sino que es como esta bomba de sobreinformación que nos... es como ir en un estado de guerra casi ya, por lo que pasa todos los días, y generar estos lugares de encuentro en donde haya otros. Que a ver, podemos coincidir o no políticamente, no se trata de lo partidario o no lo partidario, sino de preocupaciones más humanas y existenciales que como vos decías, estamos todos bastante rotos y preocupados respecto de eso. De cierta politicidad, digamos, no tanto en términos de partidos políticos, sino esto de poder hacer frente a cierto malestar que, bueno, podemos ver que de acá hace un tiempo hay un malestar de época, ¿no? Que cada vez va afectando a más personas. Digo, sí, ¿no? Y esta característica de este tipo de gobierno, digamos, en donde, que es bien capitalista, así se podría decir, de dejarnos cada vez más solos. Y hacer la brecha con el otro, bueno, que eso tiene sus consecuencias psíquicas y sociales. Bueno, digamos, la época propone también que, claro, no cierto individualismo, esto de estar, ser todos emprendedores y que manejemos nuestras libertades. Nos deja muchas veces trabajando 24 horas en función de que somos libres de nuestro tiempo y nuestra elección. Sí, pensaba también que este tipo de encuentros donde se habla de cuestiones politizadas, pero fuera quizá de los partidos políticos, también es contracultural para la época, donde si no sos uno, sos otro, donde se intenta polarizar la discusión y simplificarla al máximo posible. ¿Ven eso por ahí en las personas que van yendo, si bien tienen necesidad de hablar, ven como al principio cierta resistencia a decir, uy, no voy a decir esto
capaz que me dicen que soy cuca. No sé si me explico bien. Mirá, nos está pasando últimamente que como, bueno, tenemos el Instagram y bueno, hay mucha divulgación ahí con algún tipo de posición, vamos a decir. Insisto, no hablo de lo partidario, hablo de una posición ante el otro, una posición ética, nada. Pero aparte hoy en día, perdón, proponer, banquemos los derechos es ser cuca para todo el mundo. Entonces es muy complejo. Mucho prejuicio. Exacto, muy complejo correrse de ese lugar solamente por decir, vamos con los derechos de las mujeres, de los niños, de los jubilados. O sea, como muy complejo no caer en que la gente te etiquete de cierta manera, porque bueno, están corridos totalmente las prioridades. Cambia la pregunta, ante este contexto, ¿ven que en los encuentros que ustedes proponen se liman o las personas se evaden de esa partidización de toda la discusión y se encuentran en los puntos que ustedes proponen? En los encuentros, yo te entendía en el consultorio. No, digo en los encuentros porque es donde justamente se agrupan un montón de personas que piensan distinto políticamente. Bueno, pero en realidad yo no creo, capaz que sí, estoy equivocada, pero yo no creo que en nuestros encuentros concurra alguien que piense que si pensás en los derechos sos cuca. Claro. Estaría raro. O no leyó. No, es un buen punto igual. Claro. Publicación. Leyó mal el flyer. Claro. No lo sé, capaz que sí. Por ejemplo, nos pasó con lo de la felicidad, que nosotros vinimos a hablar acá, la perspectiva era de construir un poco el concepto de felicidad y cómo eso actúa, o sea, el poder utiliza la idea de felicidad para hacer ciertas cuestiones. Y sí pasó que concurrió gente esperando algún tips o receta desde ese lugar. Sí, a veces va la gente como, bueno, que me esperaba. De hecho, nosotros hicimos una dramatización. Una amiga mía actuó, Sole Grossi, que ahora va a volver a actuar en este encuentro, hizo una parodia de una persona que, bueno, tenía la receta de la felicidad, ejercía un tipo de técnica que no voy a nombrar, y bueno, y hubo gente que como que creyó que iba por ahí la charla y en realidad era una parodia que nosotros utilizamos para después de construir ciertas ideas. Pero bueno, desde ese lugar sí quizá como bueno, voy a ver la charla de la felicidad esperando algún tipo de solución, receta. Lo que pasa es que está tan instalado el coaching, todo, estas cosas, perdón, a mí no comparto en absoluto, que claro, la gente espera respuestas inmediatas, no espera reflexionar, no está esperando un lugar en donde uno pueda llegar a decir, bueno, me voy con más preguntas que respuestas. La gente quiere respuestas inmediatas y quiere solucionar ya. Y que también es lógico, porque digamos, estamos... Claro. y estamos adoctrinados para que eso suceda, o sea, todo el tiempo, no tenemos alguna duda y vamos a internet, ahora cae más rápido. Viste que la IA, a mí me llama mucho la atención, vos estás escribiendo y ya te está respondiendo. Sí. Entonces digo, también es esperable y creo que hay que, como pasa también en un psicoanálisis, que lleva un tiempo a que alguien se ayorne, digamos, al discurso analítico, al tiempo, a adaptarse un acto, no sé, a recibir un acto fallido, un discurso distinto, digamos, que el de todos los días. Bueno, un poco Freud plantea que el humor en esa línea, digo, es lo rebelde, que se corre, ¿no?, de alguna manera de ciertos lugares obedientes al poder, al sistema, ¿no? Entonces desde ahí nos tomamos, digo, para poder pensar y hacer también en las redes. Digo, hace poquito largamos una publicación ubicando todo lo que no hace el psicoanálisis, no cura, digo, no educa. Qué difícil que la gente no tenga una cura, la gente no lo puede entender. ¿Cómo que no, y a lo último, claro, pensábamos, bueno, entonces ¿para qué sirve? Claro. Y bueno, la idea es poder ir respondiendo eso en el espacio de encuentro, que cada uno vaya armando ahí una trama. Bien, sí. No, que esto está re bueno, lo que dice él del poder. No sé si era Alex o quién lo dijo, que lo escuchamos, de que qué notorio que este gobierno no se ríe de sí mismo. No pueden reírse. O que se ríen de cosas que no dan risa. Y que de hecho es muy humorístico, hay muchas cosas que podrían ser un gran sketch. Sarcástico, ponerle parodia. Alexandra Coban viene a Santa Fe y Vos de qué te reís se llama el evento, viernes 11 de abril, 20-30 horas en La Moreno. Todo esto para decir que no hay más entradas, está agotado, así que no tenés chance de ir, pero bueno, estate atento a las redes de Metáfora. Camila y Bruno, muchas gracias, por este espacio. Nos quedaríamos hablando horas, así que la invitación queda abierta para otro encuentro. Gracias. Y felicitaciones por lo que vienen generando, por invitar a pensar, reflexionar y a lugares de encuentro y lo colectivo, que creo que es algo bastante importante en este contexto. Bueno, gracias. Muchas gracias.